Yo siempre como una fantasía que yo tengo es poderme enfrentar a cualquiera de estos líderes de izquierda, comenzando por Petro, a ver, alcalde de Bogotá, a ver quién conoce más los barrios populares de Bogotá. Bueno, ni Seguro. hablar, no quién lo conoce más, quién hizo más. Yo legalicé 20 veces más barrios informales que Petro, colegios que hice espectaculares. Transmilenio es un hard choice. Cuando se terminen las troncales que están en construcción, Transmilenio va a movilizar con 170 kilómetros algo muy parecido a lo que moviliza todos los días el metro de Nueva York, a una fracción insignificante del costo. Algo que nosotros no hemos asimilado asombrosamente es que nuestra principal ventaja económica no es tener tierra, no es tener carbón, no es tener un montón de recursos desaprovechados, cobre, etcétera, sino estar tan cerca de los Estados Unidos. Hay que invitar a Trump a que hagamos ese proyecto. Exacto. Ese es el proyecto perfecto para Trump, unir Es América del Norte con América del Sur. el único estratega público al que yo le creo eso es a usted. Para mí hay dos colombianos que alteraron la realidad para siempre. Uno solo de ellos puede ser presidente todavía que usted. Enrique Peñalosa, un placer estar aquí con usted. Un sueño cumplido de mucho tiempo de pegarme una charlada larga con usted. Para quien sea que nos quiera escuchar, así que bienvenido a este podcast muy ocasional y muy esporádico de la estrategia emergente. Enrique, un abrazo aquí desde Cali. ¿Usted cómo está? Muchas gracias, Alejandro. Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando esa campaña. Bueno, después me cuenta cómo se disfruta eso y cómo es ese tema. Como usted tiene poco tiempo y en campaña sí que menos, pues yo voy a poner como unos temas y vamos a fluir. Yo soy malísimo pues yo no soy un entrevistador bueno, soy malísimo, se lo anticipo como entrevistador. Charlemos y vamos hablando y creo que pues a la gente que nos sigue a nosotros le va a ser muy interesante conocerlo a usted desde la perspectiva nuestra. Y usted también siéntase libre de ponerme balones y de que charlemos espontáneamente. Melba. Yo quisiera empezar con, yo creo que usted y yo tenemos una característica común, que es que somos hombres de una sola gran idea. A mí, digamos, la idea de la estrategia ha dirigido mi vida. Todo lo veo en forma de estratega, sobre eso he escrito y se ha escrito. Y yo creo que usted es un hombre de una gran idea, una sola gran idea que le organiza su vida. Y es esta idea de las ciudades como fábricas de igualdad, felicidad, como la forma de realmente conectarse al mundo, crear riqueza y crear esa verdadera igualdad. Yo pues, su libro para mí es un referente, yo creo que usted ha dirigido su vida. Entonces hablemos un poco de esa idea y cómo llegó usted a esa idea, porque uno cuando lo posee una idea tan profunda, pues vale la pena entender cómo llegó usted a ser poseído por esa gran idea. Eh, a mí me ha obsesionado siempre, la verdad, Colombia y cómo logramos que Colombia sea un país rico y más igualitario, digamos, no en el sentido de igualdad de ingreso, pero sí donde nadie se siente inferior ni excluido. Y eso tal vez herencia de mi padre que estaba dando las peleas por la reforma agraria, por un país más moderno. Él era un super gerente, lo que llaman ahora un workaholic. Eh, y, y además aún, él también era un poco un obsesivo no digamos en el sentido de estrategia, pero él siempre decía que el recurso más escaso era la gerencia. Eh, que lo que se necesitaban eran gerentes para hacer las cosas, para que el país funcionara. Entonces, de alguna manera, esa combinación siempre me obsesionó y me apasionó. Y entre más pasa el tiempo, más me obsesiona lo que se puede hacer para que la gente viva mejor. Incluso cosas distintas de las que se han hecho en otras partes y mejores. Y ahí tenemos todas las posibilidades, siempre y cuando se cumplan unos requisitos obvios de la vida civilizada. Indudable. Y vamos a hablar en el tiempo corto que tenemos largo de eso. Eh, y yo creo que por supuesto Colombia, claro que sí Colombia, pero evidentemente usted, y para conectar la historia, usted es yo creo que la economía global
es una economía de ciudades. Yo creo que los países exitosos son países de ciudades muy exitosas. Y yo creo, y quiero empezar por ahí, evidentemente yo había escuchado el antecedente, pues usted como muchos, yo, el caso mío también es así, muy marcado por ideas de su padre. Entiendo que su padre fue ministro de Lleras, ¿no? Sí, fue ministro de Agricultura. Él era, sí, eh, pero, pero si hablamos, era un ministro de Lleras y fue creador de un poco de instituciones, hasta el famoso Plan Vallejo se lo inventó él y otro poco de cosas. Pero más allá de eso, esa eh, tecnocracia, ¿no? El yo ascenso de diría que es como una tecnocracia, y una tecnocracia donde se cree que hay gente que hay que hacer lo que hay que hacer técnicamente, y es que eso ya está inventado. ¿Cómo los países se vuelven ricos? Lo que es asombroso es que en Colombia estemos en unas discusiones tan absurdas en este momento. Ya el comunismo fracasó, pero aquí no nos hemos dado cuenta. Aquí no nos hemos dado cuenta, no obstante, la evidencia abrumadora de que el Estado es infinitamente ineficiente y que las entidades públicas son infinitamente ineficientes y que hay que, obviamente, evitando cualquier problema de corrupción, hacer todo lo posible para aprovechar lo privado, incluso en la prestación de servicios públicos, por dos razones, porque hay que lograr capital, que traigan capital, y tal vez más importante aún porque para que se use más eficientemente los recursos. Pero en el tema de las ciudades que usted mencionó, ese tema también me apasionó y como consecuencia de lo siguiente, digamos, yo cuando joven, casi que de niño, la verdad, yo a los 12, 13 años ya estaba obsesionado con el socialismo, porque producía una mayor igualdad en teoría y porque como tenía tasas más altas de inversión, que uno podía tener tasas más altas de crecimiento. Lo que aprendí más tarde, muchos años más tarde, es que obviamente, no obstante, las mayores ni producía igualdad porque los burócratas de los países comunistas eran unos privilegiados y unos abusivos, ni producía crecimiento económico por la ineficiencia tan gigantesca que se generaba, no solo por las obvias faltas de incentivos, sino por la ausencia de unos precios intermedios que asignaran bien los recursos. Pero en todo caso, en la universidad, ya cuando llegué a la universidad ya estaba, era evidente que los países comunistas habían fracasado. Y entonces, digamos que, aunque el tema del desarrollo económico siempre me apasionó, yo incluso dicté un seminario. Tomé muchos cursos en la Universidad, digamos, de Desarrollo Económico de la Unión Soviética y Desarrollo Económico de Japón, con incluso uno de los economistas que organizó la economía japonesa posguerra, un gringo maravilloso. Eh, y dicté incluso un seminario era Desarrollo Económico comparado Japón-Unión Soviética. Pero, pero yo diría que me comenzó a apasionar más el tema urbano, porque en ese momento Colombia estaba creciendo al 4% anual. Y yo, digamos, empecé a decir, bueno, las cosas económicas de alguna manera, precisamente por lo que son tan tecnocráticas, son como, me parecieron que eran tan obvias que ese, digamos, me interesaba un campo donde me parecía que había algo mucho más virgen y más fascinante, que era el tema de cómo se hacían las ciudades, porque la manera como se hicieran las ciudades iba a depender de la felicidad de la gente. total. Y en esa época todavía no era tan obvia la importancia económica de las ciudades, pero, por ejemplo, si no se, cuando las ciudades estaban creciendo la población al 4% anual y el tamaño al 8% anual, en buena medida informalmente, más de la mitad en algunos hace años en Bogotá y en Colombia, eh, pues si no se reserva una tierra para parque, pues se pierde esa posibilidad de que la gente sea más feliz para siempre. Y al revés, si se reserva, se garantiza que eso le produzca felicidad por cientos de años a millones y millones de personas. Yo diría que en todas las ciudades colombianas faltan parques y faltan campos deportivos. Algo tan sencillo como eso no se hicieron bien. Las ciudades colombianas las hicimos cuando éramos muy pobres y cuando no teníamos muy claro cómo debían hacerse las ciudades. Y todavía se están haciendo mal. Pero venga, vea, es decir, es que por eso le digo, en esta conversación me va a tocar a mí protegerlo a usted y usted mismo, porque precisamente yo creo que Es que creí, esa idea en la que usted se obsesiona,
y que yo creo, entonces voy a decirlo primero para que entremos en materia. Yo creo que dos colombianos en mi era, yo le voy a hablar como un hombre nacido en 1967, que se quedó a vivir en Colombia, que nunca he tenido ninguna responsabilidad pública. Para mí hay dos colombianos que alteraron la realidad para siempre. Uno solo de ellos puede ser presidente todavía, que es usted. El otro es Álvaro Uribe, y ya no puede ser presidente. Dos colombianos alteraron mi realidad, le cuento, yo siempre lo digo, y ahora le voy a hacer una pequeña conexión. Pues obviamente que yo crecí en esa Bogotá horrible de unos buses anaranjados, donde uno se demoraba 2 horas en ir a la universidad. Habrá gente que dirá pues que yo tenía el privilegio de ir a la Universidad de los Andes, pero igual me tocaba ir en buseta y parar en la 10ª y subir en... Pues digamos, en ese tema, yo me acuerdo, todos los años había una tragedia por alguna inundación en algún barrio subnormal. Había una cantidad de niños que se quemaban con cocinoles, era la historia. Y así era, y uno se acostumbra a su realidad. Y yo diría que eso, y yo los voy a llamar estrategas, porque vamos a hablar un poquito de estratega. Sí gerentes, pero sobre todo estrategas, y no solo el tema de la eficiencia, sino el de alterar la realidad. Cuando usted llega a la alcaldía, yo no lo conocía, le cuento un antecedente. Usted había estado en Artus del Liro, yo pues lo veía obviamente como un potencial competidor y no pensaba mucho en usted. Cuando usted llega a la alcaldía, a mí me llegaron los términos de referencia de una cosa que se llamaba Transmilenio, ni la entendí ni la leí muy bien. Y la vi ocurrir, es decir, una cosa que alteró la realidad. Yo creo que usted, como alcalde, fue entre, ¿qué año? 90 y... ¿Usted fue alcalde entre... ¿Cuál? Enero 98. Exacto. Bueno, entonces yo diría que ahí empezó la era moderna. Para mí Bogotá es otra cosa. Y lo mismo tendría que decir años después de lo que pasó con Colombia. El mismo cha-cha-cha, la misma historia, la misma vuelta, la misma negociación. Y diría yo que Uribe hizo algo similar en Colombia. Entonces, para mí, hablemos de eso. Yo creo que usted, y en eso yo creo que usted no solo cambió, un líder altera la realidad, no solo lo imitaron muchísimas ciudades de Colombia, no solo usted es un líder, cuando habló de eso, de cosas que no se habían, eso sí que es importante, Enrique, cosas que no se habían hecho en el mundo y usted se atrevió a hacerlas. Mi hijo y socio estaba en clase, tal vez le conté yo alguna vez, estaba en su clase de transporte en Georgia Tech, y el profesor le dijo en clase, sin saber que ahí había un colombiano, le dijo, hay dos escuelas de pensamiento sobre transporte urbano, la escuela Metro y la escuela BRT de Enrique Peñalosa. Y decía Enrique Peñalosa, él me mandó el chart. No creo que a ningún colombiano lo cite. Entonces usted realmente es un referente, un pensador distinto, alteró la realidad. Hagamos fast forward. Usted obviamente es marcado por su padre, usted creo que alcanza a trabajar con Virgilio Barco como secretario privado, y usted llega ahí y usted tiene una característica que también creo que tiene que ver, y es que a usted no le gusta ser ministro de nadie. Entonces hablemos un poquito de eso, porque para mí, yo en eso soy, y le cuento una cosa, yo creo que usted es un gran, yo creo que usted es un efectivísimo gerente público, pero eso por encima es un estratega urbano. Hablaremos de si un estratega de país. Hablemos de eso, y le digo una cosa, no perdamos tiempo con perros muertos en la carretera, no hable, o sea, el comunismo, los socialistas, yo creo que el verdadero progresismo es lo que pasó en Bogotá en la era suya, la verdadera, digamos, igualdad de participación. Hablemos un poquito de eso, y yo después le voy a pedir que enfaticemos en una cosa que a mí me interesa mucho, porque yo tengo la misma obsesión suya con el desarrollo, y la igualdad la tengo yo con la estrategia, y es que los estrategas no se caracterizan por hacer planes muy perfectos, los planes tienen muchas vicisitudes. Los estrategas se caracterizan por el hard choice, y yo creo que usted fue un hombre, y ha sido un hombre que ha practicado el hard choice. Entonces hablemos un poquito de eso, de su llegada eventual a la alcaldía de Bogotá, de la alteración de la realidad, y de qué hard choices le tocó hacer. Pues sí, es que tocó. Transmilenio es un hard choice, ¿no? Porque además de eso, la realidad es que la gente no tiene claro que obviamente no hay plata para poner metros y cuesta simplemente 15 veces más. Entonces podríamos tener
pues 15 veces menos kilómetros de Transmilenio y tener eso en metro. Obviamente hoy Transmilenio con lo que mueve, con 114 kilómetros de líneas, moviliza 2.3 millones de pasajeros eh, y solo 114 kilómetros. Y el metro de Nueva York con 400 kilómetros moviliza 3,5 millones. Es decir, cuando se terminen las troncales que están en construcción, Transmilenio va a movilizar con 170 kilómetros algo muy parecido a lo que moviliza todos los días el metro de Nueva York, a una fracción insignificante del costo. Eh, entonces hay que escoger qué se hace y hay que hacerlo responsable. Y hay que obviamente hacer ciertas cosas que son difíciles. Yo diría que las cosas que yo también hago es que yo no podía haber sido ministro, como dice usted, porque casi el 90% de las cosas que hice, si yo hubiera sido un alcalde nombrado al presidente, me hubiera quitado. Cuando di las peleas gigantescas para quitar los carros de las aceras, cuando incluso intervine y compré a la fuerza tierra privada o hasta el mismo pedazos del club del country para hacer un parque público o tierra para hacer vivienda popular, o cuando decir pelea tras pelea tras pelea con los transportadores informales. A mí el presidente me llamaba a mi casa, Pastrana, cuando estaban en unos paros gigantes, a decirme que no más, que no más. Y entonces, si yo hubiera sido nombrado el presidente, me hubiera sacado. El presidente me llamaba porque había unos paros gigantes, podíamos a comenzar a implementar Transmilenio. Entonces, esa pelea fue contra unos transportadores tradicionales muy poderosos y contra una minoría poderosísima, que era el 10% que tenía carro. Entonces, yo diría que es choices de que escoger qué es lo que hace uno, qué se prioriza, y además toca tomar decisiones que son difíciles. Y yo creo que un gobernante que haya estado interesado en la popularidad que yo creo que una inmensa mayoría de los gobernantes están más interesados en ser la reina de la simpatía y en que los quieran que en hacer ciertas cosas, entre otras porque no tienen muy claro qué hacer. A mí no me interesaba ser alcalde, como no me interesa ser presidente. A mí me interesaba era hacer y me tocaba ser alcalde de alguna manera para, si uno pudiera estar por allá invisible y tener otro que fuera el alcalde o el presidente que hiciera lo que uno cree que debe hacerse, pues yo lo haría feliz. Pero uno Oiga, como que le... oiga, a ver, y muy interesante. Entiendo yo que en su mente pues siempre estuvo eso, ¿no? Su papá en cambio sí era un ministro y lo sacaron cuando hizo el hard choice. Usted por eso quería tener, digamos, un alcalde no tiene jefe. ¿Qué le Ese pasó es un tema interesante. a los jefes? Un tema interesante. Cuando mi papá lo sacaron, recuerdo siempre un tío que yo amaba, que me dijo, o no lo sacaron, sí, una pelea gigante contra la clase política tradicional, que eran todos latifundistas en esa época y demás. Y además que mi papá pues era medio, pues hacía reforma agraria, compraba a la fuerza grandes fincas para hacer reforma agraria y demás. Eh, un tío mío, me acuerdo que me dijo que yo lo amé. A su papá lo jodieron porque no tenía ni plata ni votos. Entonces eso a mí me quedó grabado. Yo tenía por ahí 14 años o algo así. Y yo dije, pues plata no va a tener, pero sí votos sí. De manera que yo no a mí no me interesa ser nombrado, sino elegido. La diferencia entre el nombrado y el elegido es la diferencia que hay entre el dueño de una empresa y el gerente. Eh, entonces, esa es la realidad para poder... Muchas de las cosas que hay que hacer o no se le habían ocurrido a nadie, o en muchos casos se sabe qué es lo que hay que hacer, pero la gente no quiere asumir el costo político de hacerlo, como el Bronx o el Cartucho. No esas repúblicas independientes del crimen a 2 cuadras cortas de la casa de Nariño, pues había un riesgo grande de que hubiera un montón de muertos, de que después de generar los muertos eso no se pudiera realmente recuperar, sino que se lo volvieran a tomar, en fin. Entonces nadie había hecho nada por 50, 60, 70 años, ni con San Victorino, ni con el Cartucho, ni con el Bronx, ni con nada. ¿Por qué? Porque el riesgo de fracaso era muy alto. Y de nuevo, a mí incluso cuando estábamos recuperando el Bronx me llamaba el ministro de defensa, decir, ay, no, hoy no, porque tenemos no sé qué otro líos en qué otro lado. No. Yo le dije, no, hermano, no. Entonces, si yo hubiera sido nombrado, no hubiéramos hecho ni la décima parte. Oiga, pero interesantemente, entonces, y ahora vamos a hablar, pues claro que todo el mundo sabe, es un lugar común, que usted seguramente, visto desde esa perspectiva, es el más importante y grande gerente público de la historia colombiana,
sin Pues duda. eso no tanto, pero sí No, creo que que lo diga yo, no lo diga usted, dígalo yo, yo lo digo, pero lo que no me pueden refutar a mí. Pero lo que le quiero decir es que la dimensión que para mí es distinta, y que a veces no, de que usted realmente sí es un gerente público, pero sobre todo porque fue un estratega en el sentido de ser capaz de hacer hard choices, de pensar distintos. Algo que yo detesto, yo no sé si usted lo deteste al mismo nivel, es que los colombianos siempre tienen que hacer algo que ya hicieron en otro lado. El colombiano no es capaz de pensar, y eso está en los líderes empresariales. Siempre le preguntan a uno cuando uno plantea una solución, le dicen, ¿y eso dónde se ha hecho? Y a mí lo que más me fascina es no solo que usted fue muy exitoso, muy efectivo, porque finalmente, como decía Peter Drucker, citando a su cliente partner, Alfred Sloan, pues los gerentes se miden por su efectividad, ¿no? Usted fue un tipo efectivo, pero yo creo que parte de su efectividad, sí, usted es probo y usted es juicioso y hace unos grandes equipos y tiene una visión grande y los deja hacer, y todo eso es cierto, pero tiene que ser precedido por la dimensión de estratega, es capaz de renunciar. Y me acuerdo mucho, y no sé si esto es parte de la leyenda urbana, me acuerdo haberlo escuchado o haber escuchado a alguien que lo escuchó a usted en esa primera alcaldía decir, oiga, exacto, nosotros no tenemos plata para hacer un metro, no podemos limpiar el río Bogotá, que era otro lugar común, pero vamos a hacer esto y vamos a recuperar el espacio público. El concepto, le cuento una cosa, Enrique, yo el concepto, a pesar de que yo también viví en Estados Unidos, yo no tenía conciencia de la importancia del espacio público hasta que usted le hizo sentido a eso, de que la verdadera igualdad se da en un espacio público vibrante, bonito, bien hecho, que eso, le digo una cosa, nunca había tenido yo conciencia de eso, y hoy en día pues uno lo añora. Después diría yo que muchos de los, entre otras cosas, competidores de usted que lo han hecho, lo que hicieron fue pues llevar eso a otras ciudades, no, tal vez no se lo reconocen y no vamos a mencionar nombres acá, pero eso fue para mí una cosa alteradora de la realidad, y además creo que pues usted lo volvió a hacer 2 veces. Entonces hablemos un poquito de eso. Hoy en día se está hablando, entre otras cosas, de la igualdad, no en el sentido de ingresos, no en la famosa Gini, sino de la famosa igualdad en la participación, que yo creo que usted en eso es un pionero y un visionario de nuevo. Lo que están empezando ahorita en el debate en Estados Unidos, usted lo viene diciendo hace 25 o 30 años. me parece muy interesante la justicia. Y yo también soy muy escéptico del cuento del Gini, porque finalmente, más aún para comenzar, más importante cuál es la distribución del ingreso es cuál es la distribución del consumo. Sí, Porque si alguien se gana $1.000 millones y solo se gasta $1 millón al año, pues los otros 999 los reinvierte y son casi como si fueran recursos de la sociedad. Yo total. digo incluso en mi libro que el gran millonario es casi que un administrador de recursos de la sociedad, ¿no? Así es. Porque más aún, si nosotros expropiamos mañana a los 50 ricos más ricos de Colombia, automáticamente mejora el Gini y nadie está mejor. Totalmente. No hay ni más empleo, ni más riqueza, al revés, peor, porque estamos en manos de un poco de burócratas ineficientes y probablemente ladrones que van a administrar eso. Entonces, eh, yo lo que sí creo es que a mí sí, sin embargo, el tema de la igualdad me parece muy importante y esa es como la ideología, el lente a través del cual uno mira las cosas. Entonces, por ejemplo, casi todo lo que yo hice, el espacio público, las aceras, si todos los ciudadanos son iguales, pues el peatón tiene derecho a la misma cantidad de espacio en la vía que el que va en el carro de lujo o el que va en una bicicleta vieja, la misma cosa. Y un bus con 200 pasajeros tiene derecho a 200 veces más espacio en la vía, además de otros temas de eficiencia y de optimización del uso del espacio vial. Pero esos temas, de nuevo, lograr que nadie se siente inferior ni excluido, ese es el tema que es crítico, pero un tema que a mí me parece apasionante, entonces, con relación al tema de la igualdad, que va más allá de la igualdad en la distribución del ingreso, es la igualdad de posibilidades de ser feliz. Ok. Y un tema que me parece apasionante es que donde más se siente la desigualdad es en el tiempo libre, porque no es cuando la gente está durmiendo, ¿no? Incluso no es en el trabajo, donde el que limpia el piso puede tener una satisfacción relativamente similar a la del presidente. Tienen buenos ratos, malos ratos y demás. Pero es cuando salen al tiempo libre, donde la persona, el presidente de la empresa, va a una casa grande, va a restaurantes, va a conciertos, va a vacaciones, va a fincas, va a clubes.
y la persona de bajos ingresos va a una casa pequeña y distinto del celular o de la televisión, ¿cuáles son sus posibilidades y de sus niños de ser feliz? Entonces ahí es donde es crítico que nosotros tengamos, por ejemplo, los centros felicidad, los centros culturales y deportivos con piscinas olímpicas, gimnasios, auditorios, salas de música, salas de danza, los Increíble. parques por todos Hay uno al lados. lado de mi casa ahí en Bogotá. Hay uno al lado de mi casa en Ah, Bogotá. el que hicimos ahí en el Nopal, exacto. Ese, además que es interesante a propósito de la igualdad, todos los otros lo hicimos con presupuesto del distrito, además son mucho más grandes. Ese lo hicimos cobrando valorización, ¿no? Ok. Porque imagínense el escándalo que me hubieran hecho si hubiera hecho un semejante edificio tan divino en una zona de estrato alto con presupuesto del distrito, habrían hecho, y obviamente hay que mejorar la calidad de vida de los que tienen ingresos altos también, porque además son Claro, críticos para el progreso de la sociedad, ¿no? totalmente, totalmente. Entonces hay que hacer aceras y hay que hacer, en fin, hay que mejorar la vida a todo el mundo. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, un malecón en el río Bogotá, ¿no? Que sea un malecón desde Tibitó, 100 kilómetros de malecón, por un río, borde de un río limpio, además con apartamentos, con balcón mirando al río, que la gente pueda moverse en bicicleta. Y un sitios tan atractivos que además donde los ricos y los pobres se encuentren, pero como iguales. Total, total. Porque todo el mundo se encuentra con un ciudadano, en las ciudades de ingresos altos se encuentran con ciudadanos de menores ingresos, con el portero del edificio, pero se encuentran separados por las jerarquías. Pero si se encuentran en el transporte público o en el parque o en la acera, se encuentran en una relación completamente distinta, como iguales. Entonces eso cambia la sociedad. En el Central Park, todos los días van personas que tienen 5.000 millones de dólares y al lado están personas que no tienen nada. Entonces, Oiga, ese Enrique, tema... en ese sentido, vea, porque usted sabe que las batallas son batallas de lenguaje, ¿no? Y ahora hablamos de las batallas que hemos perdido, ¿no? En este país. Muchas. Pero usted, digo, no, no, no. Pero usted, por ejemplo, a ver, yo se lo pongo así. Bueno, la palabra liberal perdió sentido hace mucho rato, pero, digamos, si a mí me tocara pensar en un personaje progresista, tendría que decir que es usted. Alguna vez me pasó, y yo seguramente tengo todos los defectos y sesgos de clase que la gente quiera listar, imagínense cuántos tendré. Alguna vez me tocó en un vuelo, yo vuelo todas las semanas, me tocó aterrizar al revés en Bogotá. Por algunos vientos el avión tuvo que entrar por el sur y quedé absolutamente perplejo de la gran ciudad de altísima calidad que se construyó en el sur en los últimos 30 años y que evidentemente fue creación de lo que usted hizo pasar. Es decir, si alguna ciudad, a mí cuando me dicen que Peñalosa trabaja para los ricos, yo les digo, hombre, si el tipo las grandes inversiones las hizo precisamente donde uno como bogotano ni siquiera ha visitado, me impresionó mucho todo lo que pasó allí. Y entonces me aterra que la palabra progresismo, la palabra igualdad, la palabra ese sentido, inclusive ese sentido de esa búsqueda de la felicidad que además creo que los gringos la tienen hasta en la Constitución, la hayamos perdido. La tienen, los gringos la tenían en la Declaración de Independencia, Independencia, sí. pero desafortunadamente seguro los abogados metieron la mano cuando hicieron la Constitución y la quitaron de la Constitución. Pero la búsqueda de la felicidad sí está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es muy lindo, pero lástima que no la hayan incluido en la Constitución también. Oiga, pero entonces volviendo sobre todo ese tema, me aterra a mí que entonces un hombre pues que realmente lo que ha sido, y siquiera ahora pasamos a hablar del otro lugar común, ¿cierto? El coco de estas discusiones que es la tierra. No conozco yo ningún tipo, le decía yo hace poco a usted por ahí en un chat, que si usted conocía a Henry George, porque las ideas de George de que la desigualdad dura se da en la tierra y que ahí es donde hay que hacer precisamente porque es un bien escaso que una vez usted lo usa mal queda condenado a 200 años de infelicidad y que no conozco yo ningún tipo más vertical que en la práctica, no como ideólogo, sino en la práctica en sus cargos ejecutivos haya hecho algo ahí. Cuénteme un poquito de la historia, por ejemplo, de Metrovivienda a Lagos de Torca. Fast forward, esa historia. Sí, eh, eh, absolutamente. eh, lo de la tierra es absolutamente. Bueno, primero lo que usted mencionó en la primera parte de su intervención, 3 segundos. No, obviamente que el 90% de todo lo que hicimos en los sectores populares, además yo siempre como una fantasía que yo tengo es poderme enfrentar a cualquiera de estos líderes de izquierda, comenzando por Petro, a ver, alcalde de Bogotá, a ver quién conoce más los barrios populares de Bogotá. Bueno, ni Seguro. hablar, no quién lo conoce más, quién hizo más.
Yo legalicé 20 veces más barrios informales que Petro, colegios que hice espectaculares, pero parques, la infraestructura de parques y demás en los sectores populares de Bogotá es infinitamente mejor que en los sectores de ingresos altos. Total. Son mucho más grandes, son mejores. Y no solo eso, lo que hemos hecho en vías, las vías que hicimos, las vías que se han hecho, ya son unas vías gigantes tumbando barrios, porque había que hacer vías por donde había barrios informales inicialmente, entonces para hacer unas vías que ahora son amplias, con ciclorrutas, con todo, y todo lo que se ha venido haciendo, entonces a mí me hace infinitamente feliz cuando estoy allá. Pero volviendo al tema de la tierra, de nuevo, resulta que a mí yo obviamente, incluso desde hace 1000 años, incluso escribí 2 libros, uno, Democracia y Capitalismo, los desafíos del siglo que llega y capitalismo la mejor opción por allá en los años 80, sin ser yo ningún economista ni nada, pero básicamente porque creo en la economía de mercado. Para mí siempre ha sido obvio. Pero hay veces en que no funciona. La economía de mercado funciona. La esencia del funcionamiento de la economía de mercado es que cuando el precio sube, la oferta aumenta y entonces el precio baja. Entonces el precio tiende a acercarse al costo. Es una belleza lo que produce el capitalismo. Es maravilloso. Eso en el caso del tomate o de los apartamentos o de lo que sea. Pero en el caso de la tierra, no toda la tierra alrededor de las ciudades en crecimiento. La tierra, ahí sí podemos subir el precio todo lo que nosotros queramos y la oferta de tierra con acceso a servicios públicos, a transporte, a educación, a todo, pues obviamente no aumenta. Entonces, hay un poco de dueños de tierra que se enriquecen infinitamente sin merecerlo, lo que no es tan grave. Lo más grave es que hace que la ciudad crezca mal, que crezca donde no debe ser, en barrios informales. Aún los formales crecen muy lejos, crecen sin suficientes parques, sin suficientes vías. Entonces, ahí hay que intervenir. La tierra, en el caso de la tierra, obviamente esto funciona en países atrasados como los nuestros, porque en Europa no hay ninguna posibilidad que alguien, dueño de tierra alrededor de las ciudades, se gane un centavo por cuenta del cambio de uso de la tierra de rural a urbana. Pero eso requiere unos sistemas catastrales y tributarios muy sofisticados que aquí no tenemos. Entonces, sí, a mí siempre me obsesionaba, lástima que no tuve poder hace 40 o 50 años para haber hecho la reforma urbana, que me parecía mucho más importante que la reforma agraria. Totalmente. Porque entre otras en el tema agrícola, usted nunca tiene un control monopolístico de ningún producto, nunca. Usted puede tener 200.000 hectáreas en el Brasil de soya o 500.000 hectáreas de trigo en Estados Unidos. Igual usted no le hace ni cosquillas al precio del trigo o de la soya. Ahí hay un mercado que funciona, la oferta y la demanda. En cambio, en la tierra, con que usted tenga 100 hectáreas en un lote junto a la ciudad, usted tiene un control monopolístico de un sitio donde la ciudad debe crecer. Además, las ciudades no hay 100 sitios donde las ciudades puedan crecer. Hay un sitio óptimo donde la ciudad debe crecer, uno, porque es la tierra más plana, Total. porque es donde se minimiza el transporte, por todo eso. Entonces, en Metrovivienda, nosotros lo que hicimos fue comprar tierra a la fuerza. Bueno, la mayoría voluntariamente, no a la fuerza, porque es a un precio comercial y demás, pero tierra rural, donde además en toda esa zona que se inundaba antes, Exacto. del suroccidente, en Bosa y demás, hicimos Metrovivienda Recreo y Metrovivienda Porvenir, y entonces ahí fue, y nosotros hicimos el urbanismo, y obviamente siempre en equipo con el sector privado, entregábamos a constructores privados para que los constructores privados, pero grandes bloques, lo vendíamos, pero con unas normas de que tenían máximo 2 años o 3 para desarrollarlo. Y O sea, no lo podían engordar, no podían volver a hacer No, exactamente no, para que no pasara lo mismo. Ellos, incluso para que fuera lo más barato para ellos, no tenían que pagar la tierra hasta que la desarrollaran, pero solo tenían 2 años o 3 para desarrollarlo, y había un tope máximo del precio de la vivienda que podían vender, ¿no? Entonces, había competencia entre los constructores porque se le vendían varios macrolotes a diferentes constructores, tenían que competir entre ellos en calidad y precio y demás. Y luego ya en Lagos de Torca, que es muy interesante porque ya es en el norte de la ciudad, donde logramos hacer, digamos, de 140.000 viviendas, un proyecto donde más del 40%, en el norte de Bogotá, junto a viviendas de estratos 5 y 6, vivienda social, más del 40% es vivienda social, pero ahí sí, a cambio de permitirles el desarrollo de esa tierra,
los obligamos, ahí ya no compramos, que se puede hacer en otros casos, depende del caso, pero no importa. En este caso no compramos, sino que los obligamos a más de 1.000 propietarios a que aportaran su tierra a una fiducia. Nosotros, el gobierno, hacía el diseño urbano, obviamente en equipo también con constructores que querían participar en el proyecto, pero un diseño urbano es el mejor diseño urbano que hay en Colombia, lleno de parques lineales, un parque de 170 hectáreas y muchos parques menores. Es decir, eso va a ser el mejor urbanismo de Colombia, pero ahí no se compró la tierra, pero claramente se intervino. Hay que intervenir la tierra y el mercado no funciona solo. Oiga, y vea eso, pues yo no sé si usted finalmente le echó mano o no a esa. Las ideas de Henry George están de vuelta, porque Estados Unidos está, usted sabe, padeciendo una disfunción terrible que tiene que ver con eso. Y se ha descubierto, por ejemplo, pues que la tierra tiene las características que usted dice, es decir, es un bien escaso, el Estado le tiene que meter mano sobre toda la tierra urbana, y se han hecho experimentos naturales, por ejemplo, el de Texas y California. Texas tiene impuestos más duros a la tierra y menos a la actividad económica normal y termina teniendo mejores precios de finca raíz y mucho más dinamismo que en cambio lo que pasa en California. Entonces yo creo que de nuevo ahí había un tema visionario suyo y se lo digo, yo pues de joven colombiano, adulto joven colombiano, la transformación que ocurrió en Bogotá realmente es milagrosa. Hagamos un pequeño, entrémosle un poquito al problema. Cuando la gente dice pues que usted es mal político, de golpe pues, yo no sé qué significa si eso es de golpe eso es un elogio, y usted es mal político. Sin embargo, digamos, dentro de lo malo que es, ha logrado ser 2 veces alcalde de Bogotá por voto popular. Tampoco es... Tampoco es tan malo, sí. 2-0. Yo nunca he logrado ganar ni en mi edificio, entonces 2-0 no está mal. La pregunta es, y entremos en detalle, inclusive yo sé que usted, yo leí mi libro y usted por ahí algo lo leyó y me dijo, hombre, su libro es interesante, pero esas cosas no se pueden hacer sin el Estado. Yo creo que usted es un tipo pues, que implícitamente está hablando de cómo es de importante, es más, se lo mencioné por ahí también indirectamente al presidente Uribe y lo vi hablando a él de eso del libro, pues cuando leyó el libro, de que los últimos años, en esos 2 milagros que fueron el suyo y el de Uribe, realmente hubo una gran APP. Usted realmente hizo una gran alianza público-privada porque las compañías le ayudaron. El Metro de Bogotá, su última contribución es una APP. Entonces, la pregunta es, empecemos a hablar de Colombia porque usted es candidato presidencial. Yo creo que usted es el único tipo creíble en que lo que diga ambicioso uno cree que lo puede hacer, porque los políticos todos dicen cosas ambiciosas, a los 6 meses están babeando la baranda. Entonces hablemos de Colombia. Usted y a mí nos mueve Colombia. Uno, ¿por qué quiere ser presidente? Yo siempre pensé que usted estaba contento con haber sido alcalde. ¿Por qué quiere ser presidente y qué quiere y qué transformación al estilo Peñalosa podría uno llegar a imaginarse que pasara en Colombia si usted fuera presidente? Porque a usted yo le creo sus ambiciones. Gracias, Alejandro. Mire, sobre su libro yo le diría algo que me parece muy importante y sobre su visión, que se lo he oído decir muchas veces, algo que nosotros no hemos asimilado asombrosamente, es que nuestra principal ventaja económica no es tener tierra, no es tener carbón, no es tener un montón de recursos desaprovechados, cobre, etcétera, sino estar tan cerca de los Estados Unidos. Es que nosotros, como usted dice, es ridículo esos sueños de independencia y no sé qué, y de antigringuismo. Gústelo o no, a uno de los Estados Unidos, vivimos en el lomo de la ballena. Y lo que es tal vez de las cosas más importantes que no hemos asimilado, y lo más grave es que los que invierten en México tampoco, es que nosotros en la costa caribe colombiana estamos más cerca de la costa este de Estados Unidos que todas las ciudades exportadoras mexicanas. Estamos a un costo de transporte entre 5 y 15 veces menor que ellos, porque ellos van por camión y por tren y nosotros vamos por barco. Y ellos exportan 75 veces más que nosotros. ¿Por qué? Teniendo nosotros un TLC, teniendo todo. Entonces,
Por Dios, yo creo que los mismos empresarios colombianos no son conscientes de esa ventaja gigantesca. Estamos mucho más cerca, incluso desde Bogotá. Estamos más cerca de Washington, de lo que está Washington, de Los Ángeles o de Seattle, ¿no? Entonces, esa es nuestra gran ventaja. Y esa es nuestra realidad. Ventaja si se aprovecha bien. Entonces, yo creo que tenemos que enfocarnos en eso. Y todos, hay que visitar a todos y cada uno de los inversionistas o potenciales inversionistas en México y decirles por qué venirse para acá es mejor. Y tenemos que hacer todo lo que se necesite para que haya esas inversiones en Colombia de exportación al este de los Estados Unidos. Y eso implica, si es necesario, zonas industriales, puertos, lo que sea necesario para eso. Entonces, a mí me parece que eso hay que hacerlo como sea. Esa es una de las cosas que hay que hacer. La minería también, obviamente, hay que destrabar. Nosotros, yo digo que nos hacemos toda clase de autozancadillas. Acabamos, por ejemplo, en La Guajira tenemos, en Colombia hoy hay como 20 gigavatios de generación eléctrica. Y lo que me decía un experto hace pocos días es que en La Guajira, que están los mejores vientos del mundo, se podría generar 60 gigavatios solo con energía eólica. Pero en los últimos 5 años a los inversionistas les ha tocado perder cientos de millones de dólares y otros que ya tenían sus molinos o, no me acuerdo cómo es la palabra técnica, los tenían ya en La Guajira y se los llevaron y hoy están funcionando en Perú. Entonces es absurdo. Tenemos en Antioquia, por ejemplo, la mina de Quebradona, que podía producirle a Colombia 200 millones de dólares al año en impuestos y regalías y demás, parada. Tenemos que en Santander, la minería de oro ilegal y demás, en donde no es páramo ni nada por el estilo, una minería que podía producirle al gobierno 3.000 millones de dólares en recursos, además de buenos empleos y una minería ambientalmente bien hecha. Entonces nos hacemos toda clase de autozancadillas con las famosas WAF en la altillanura. La altillanura, según expertos de Fedesarrollo, no Peñalosa, puede aumentar el ingreso per cápita colombiano en 50%. Pero obviamente hay toda clase de trabas y hay que destrabar, como las UAF, hay que cambiar ese tema de las UAF, de las unidades agrícolas familiares y demás, y no solo la carretera Villavicencio, porque esa producción va a ser tan gigantesca que hay que sacarla como sacan la producción de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, es por río, aunque allá se demoran 20 días para llegar al mar, y nosotros aquí por el río Meta y el Orinoco solamente nos demoraríamos 8 días para llegar al mar. Qué bueno que lo dijo, Enrique, qué bueno que lo dijo, porque yo la otra cosa que creo, en línea con eso, es que en este momento, pues ya he dicho después, yo lo dije mucho antes y lo escribí en el libro para que no quedara duda, pero después del 3 de enero, pues Colombia y Venezuela hacia adelante son un país dual. Es decir, la altillanura colombiana no debe tratar de salir a Corabasto solo, tiene que salir al Caribe. Claro, obvio, es que por ahí es la única manera de salir, es que es demasiado, eso es 30 veces el Valle del Cauca, ¿no? Totalmente. Entonces, nosotros tenemos toda clase de posibilidades y nos estamos autobloqueando. Y esa cercanía con los Estados Unidos también pues, es importante para el turismo. Los gringos, los señores de Miami podían tener casas de campo en las montañas colombianas. Obviamente para todo el requisito es la seguridad. La seguridad. Y ya que menciona usted Venezuela, hay algo muy importante que es Panamá. No, yo creo que hay algo. Nosotros tenemos que toda clase de relaciones hemos tenido con Venezuela y con Panamá y con Ecuador. ¿Por qué? Porque tenemos carretera. Entonces exportamos toda clase de cosas a Venezuela y a Ecuador, pues cuando eran situaciones normales con ambos países, que en este momento están anormales, pero eso no es siempre. Pero Panamá y Costa Rica hoy son mucho más ricas, tienen un ingreso per cápita mucho más alto que Venezuela y que Ecuador. Y nosotros podemos poner a Medellín a 10 horas de Ciudad de Panamá, Oiga, por una carretera, por Dios. Oiga, esas son las cosas que alteran, mejor dicho, si a mí me dijeran, estamos en la era americana, pues esa es la tesis de mi libro. Por eso, hay que invitar a Trump a que hagamos ese proyecto. Exacto. Ese es el proyecto perfecto para Trump, unir América del Norte con América del Sur. Bueno, oiga, y ahí es donde viene lo sabroso de este podcast. El único estratega público al que yo le creo eso es a usted. Es decir, fast forward, si a mí me dicen que uno puede terminar conectado con Venezuela, que no lo estamos verdaderamente, Venezuela tiene una autopista desde Barinas hasta
Puerto La Cruz de cuatro calzadas. Pues si nosotros conectamos nuestro llano al llano de ellos, que ya está conectado al Caribe, si nosotros conectamos Panamá en su idea de que algún día pues rompamos ese paradigma de que hay que dejar una selva ahí que nos desconecta. Y finalmente, pues lo de Ecuador es bonito, pero acuérdense, el que está conectado con Ecuador es Nariño, no Colombia. Y bueno, aquí de alguna manera, pues si conectamos a Colombia con Panamá, pues los que van a estar conectados, pues más que todo son Antioquia, Chocó y demás, pero en fin, todos. Yo, entre otras, tengo que decirle que tengo que salir corriendo una cosa en Caracol Televisión que me tienen ahorita en 10 minutos, pero no, en menos, en 5 minutos, no, en 7, pero bueno, en todo caso. Digamos una cosa, este podcast se fue así corto que usted tenía esa entrevista. Pero es que yo quiero decir una cosa sobre lo de Panamá. Última, digamos, que es que dicen que si hacemos la carretera a Panamá se daña la selva del Darién. Eso es absolutamente falso. Nosotros estamos destruyendo las selvas de Colombia, aún en los parques más sagrados como Chiribiquete, ¿no? Y no porque haya carretera, sino por lo contrario. Si cualquiera entra a Google Earth, yo los invito a que entren a Google Earth y miren Quibdó. Y miren un poquito al sur de Quibdó, un río que se llama el río Quito. Da dolor, está destrozado, con la minería ilegal destrozado. ¿Y por qué destrozaron eso? ¿Porque se hizo una carretera? No, precisamente por lo contrario, porque no había carretera y entonces el Estado no podía hacer presencia y no se podía tener un control como el que hay que tener. Entonces es una gran mentira que una carretera le hace daño al medio ambiente. Es mejor, son críticas las carreteras para la seguridad. Por ejemplo, incluso para la seguridad, otra carretera que es crítica es la carretera Cúcuta, por el Catatumbo, Zulia, Tibú, La Mata para salir a la costa, porque además es mucho más menor el costo para sacar una cosa importantísima que es el carbón coquizal y el coque de Norte de Santander, pero además porque permite que haya diversificación de cultivos y que el Estado haga presencia en el Catatumbo. Pero yo, hablando de infraestructura, una cosa mínima que digo es lo siguiente, algo que también tenemos que entender, es muy importante y es perfecto para esta reunión con usted, es que Colombia es el país que más ciudades tiene en América Latina de lejos, proporciona a la población de lejos, digamos, si uno compara... 22 ciudades de más de 200.000 habitantes, 22 No, pero algo más importante, digamos, en el sentido proporcional, digamos, si comparamos la población de la ciudad principal con las 5 siguientes sumadas, sí. Solamente en Brasil y en Colombia las 5 siguientes sumadas tienen más que la principal. Pero algo más importante aún, que a diferencia de toda América Latina, incluyendo Brasil, donde todas las ciudades están en la costa, pues en Colombia están perdidas en la mitad de las montañas, la mayoría. Entonces en Argentina tienen montañas, pero de adorno, por allá lejos, para ir a esquiar. Pero realmente nadie vive allá. En cambio, aquí tenemos ciudades importantísimas en la mitad de unas montañas inaccesibles. Bucaramanga, Manizales, Medellín, Bogotá, en fin, por todos lados. Entonces, no hay ningún país, yo creo que en el mundo, que nos sea tan rentable hacer supercarreteras. Y nos hacen falta carreteras por todos lados. Bucaramanga debería tener una supercarretera, no esa carretera que es para hacer turismo, pues, por el pescadero y demás, llena de viaductos, de túneles, de todo. Le propongo lo siguiente, hagamos lo siguiente. Cerremos este podcast, dejémoslo en punta, usted tiene que irse. Me parece que más allá, porque la gente va a decir, Alejandro es muy amigo de Enrique, y entonces van a hablar del domingo. Démonos de todas maneras el chance de hacer una segunda entrega de esto, pase lo que pase el domingo. Yo tengo, hermano, yo estoy esperando que el diablo se duerma y que usted clasifique, pero, con todo se lo digo, pero démoslo porque esta es una charlada en detalle que hay que tener. Y yo creo que es importante para Colombia pensar en estas cosas hacia el futuro, porque yo creo que no las tenemos suficientemente claras. Muchísimo. Y yo creo que me parece buenísimo y gracias, Alejandro. Le dedicamos más tiempo porque hay muchísimo que hay que hacer en esta estrategia emergente de Colombia en esta nueva era. Pase lo que pase, Enrique. Así que, oiga, le deseo toda la suerte el domingo por Colombia. Gracias, Alejandro. Ojalá se imponga. La fiesta sigue, pero ojalá se imponga usted y comprometamos a volvernos a encontrar aquí en una segunda entrega.
porque yo creo que de todas maneras es importante. Yo aprendo mucho hablando con usted, algo verá usted hablando conmigo y entre todos vamos construyendo una, 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 una verdadera inteligencia colectiva que nos altere la realidad. Así que con todo, Enrique, pues usted ya sabe, el domingo vamos con todo lo que tengamos, el 8 pues, y bueno, ya veremos. Ojalá, un abrazo y quedamos en punta. Chao, chao.